A la luz de estos anuncios y de los que se esperan para los próximos días, vamos a hablar de la economía que viene. Tiene la gentileza de acompañarnos Liliana Dillon. ¿Cómo va, Liliana? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias a vos por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, anuncios que se habían anticipado durante la campaña electoral, esto de retenciones cero para algunos productos, de la baja en retenciones para las exportaciones de soja. ¿Cuál va a ser el impacto en la economía real, la de todos los días, más allá del impacto que va a tener claramente en el sector de la producción? Bueno, no estamos hablando de un impacto a cortísimo plazo, sino que en realidad hay toda una propuesta que viene por dos lados, digamos. Por un lado, el hecho de que la soja haya quedado relegado en este sistema de retenciones significa que la idea es que los cultivos empiecen a ser rotados y que el suelo empiece a ser tratado de una mejor forma, digamos, y eso tiene un impacto ambiental que no es menor a largo plazo. Y por otro lado, también hay una muy fuerte apuesta, no solamente en lo que tiene que ver con la liquidación actual de todos los granos que hoy están en silo bolsa, sino también apostar a que la producción efectivamente, si no se duplique, se multiplique por un 1.8, digamos, que esté bastante cerca de multiplicarse. El hecho de que hoy puedan liquidarse las exportaciones asegurarían una entrada de divisas para el Banco Central con reservas que son absolutamente exiguas, y eso daría la posibilidad de tener alguna reactivación económica vía sector primario, pero nosotros en la economía real no veríamos en los próximos días, digamos, alguna modificación. Sí en la realidad del productor, que tiene que planificar su exportación y su producción y tiene que preparar y probablemente esté más esperanzado porque le han cumplido una promesa muy fuerte para él, y eso significa que pueda apostar no solamente a producir, sino también a invertir. Recordemos que el sector primario en la región vuelca absolutamente todo el excedente en consumo de todo tipo, digamos, en consumo no duradero que podríamos llegar a llamar inversión y en consumo de bienes duraderos también. Entonces, la idea sería que eso implique reactivar la economía de a poquito, ¿no? Una economía que viene bastante castigada también. Hablamos de uno de los temas más preocupantes y sobre todo lo que más notamos nosotros, los consumidores o quienes trabajamos en relación de dependencia, el tema de los precios. ¿Es posible pensar en retrotraer precios al 30 de noviembre como pretenden algunos sectores? Concretamente desde Fede Cámaras es lo que se está pidiendo el gobierno. ¿Y de qué manera podría implementarse para que este retroceder de los precios sea realmente efectivo? Si hay un momento para poder hacerlo es ahora, cuando el gobierno tiene todo el impulso y toda la apuesta, y hay mucha esperanza en la gente de los diferentes sectores de la mayor parte de la población. Entonces, indudablemente la posibilidad de hacerla tiene que ver con sentarse, con mesas de diálogo, con consensos para intentar retrotraer precios que subieron sin ningún tipo de explicación más que la especulación. En verdad, si se quiere hacer, políticamente podrían estar dadas las consecuencias para que eso se haga. El tema es que también tenemos un diciembre que en verdad tenemos una inflación estacionaria, los precios suben realmente. Sí, y ahí desde siempre. Desde siempre. Y ahí tenemos que apostar fuertemente a que el consumidor pueda defender su bolsillo y pasarse a aquellos bienes que no han subido tanto. En el caso de las carnes, por ejemplo, pasar a los sustitutos, como pueden ser el pescado, como puede ser el pollo, o como puede ser el cerdo mismo, digamos, y no ir hacia un consumo de la carne con un precio que se ha disparado sin ninguna razón real, más allá de todo lo que podamos llegar a decir del sector de la carne, digamos, y el maltrato que ha sufrido en estos últimos 10 años, con precios que eran absolutamente mentirosos. Independientemente de eso, no hay razón real para que hayan saltado los precios, más que la mera especulación, en la que sabemos como argentinos que no es la primera vez que sucede. Para retrotraer precios, necesariamente hay que entrar en un sistema de control de precios que no ha dado resultado históricamente en la Argentina. No es fácil salir del control de precios, aunque el control de precios haya tenido resultados en algunos casos más nefastos que en otros, no es fácil dejar flotar los precios libremente, pues los precios tienden a subir y muy difícilmente acomodarse hacia abajo. Entonces, en una primera etapa donde toda la economía está encorsetada, desde el tema de los subsidios hasta el tema de los precios o hasta el tema mismo de la inflación, que en realidad no está enconcertada, es una inflación mentida, creo que es difícil atravesar una etapa de reacomodamiento, y como todo va a tener que haber un proceso en el medio, ¿no? Un proceso en el cual de acá al sinceramiento más absoluto de los precios, de los salarios y de las tarifas haya un gris en el medio. La confianza en la economía es un factor fundamental, ¿no? Hace que los precios no se disparen, que bueno, en este caso que tenemos todavía cepo cambiario, que el dólar libre no se dispare y demás. ¿Cómo crees que está impactando estos primeros días del gobierno de Mauricio Macri en ese ánimo general de quienes manejan los hilos de la macroeconomía en el país? Hay dos medidas muy buenas en términos económicos. Una es la medida del INDEC, el decir, bueno, a ver, vamos a poner a una persona que es técnica en el INDEC y que sabe y que es proba, y vamos a reincorporar a una persona que había sido
echada de un organismo aún cuando era una persona altamente calificada y había venido haciendo un trabajo excelente. El hecho de intentar reordenar y poner limpieza y transparencia en un gobierno fuertemente intervenido, lleno de contratos espurios, digamos, con militantes, creo que es una muy buena señal de lo que puede venir. De la misma manera, el tema de las retenciones y el decir voy a cumplir y estoy cumpliendo una promesa de campaña también es una muy buena señal. Pero estamos recién empezando en una semana que aparentemente puede ser una semana decisiva en términos de economía, digamos. Hay préstamos que pueden llegar a estar acertados esta semana, eso significaría más reservas. Está la posibilidad de si se puede unificar o no el sistema de tipo de cambio y abandonar el dólar blue y el dólar tarjeta y demás. Está la posibilidad de ver efectivamente qué va a suceder con las reservas del Banco Central y con todos sus directivos. Quiere decir que son buenas señales, pero son señales. El resto por ahora en términos económicos son más especulaciones. Es cierto que con el transcurso del tiempo esas especulaciones se van tornando realidad y van desapareciendo, digamos, pero todavía no tenemos anuncios ciertos en lo que tiene que ver con materia cambiaria, con materia impositiva, con materia de gasto público, con materia de inversiones, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las alternativas que tiene hoy la administración Macri para salir del cepo? Hoy lo que necesita Macri y Pratgay básicamente es tener reservas en el Banco Central. Y hoy es que esa confianza esté apuntalada por una buena cantidad de dólares que entran y que van a entrar. No hay manera de salir de un cepo que en realidad no está custodiando nada porque prácticamente no hay reservas. Y tampoco hay manera de salir si la gente no confía en que el valor del dólar ahora va a subir, pero que en un mediano plazo probablemente se acomode a un valor más normal. Creo que hay muchas decisiones que tiene que tomar Pratgay esta semana, dentro de las cuales fuertemente tiene que ver este litigio respecto del dólar futuro y cómo nos repercute eso realmente, pues eso sí nos puede impactar muy fuertemente a nosotros, que son las que van a apuntalar. Son dos cosas, reserva por un lado y confianza por el otro. De los anuncios efectuados hasta ahora, digo, la eliminación del impuesto a las ganancias para aquellos que ganen menos de 30.000 pesos, sí, perdón. Pero eso es un parche. Porque en verdad lo que estoy haciendo es decir, a muy poca gente, que en Argentina es dentro de la clase media la que gana menos de 30.000 pesos, lo eximo del impuesto a las ganancias. Pero al resto de la gente lo voy a seguir dejando pagar la misma alícuota del impuesto a las ganancias que venía pagando ahora, que en muchos casos es del 35%. Sería como un primer paso de un anuncio que debería ampliarse, digamos. Claro, más que ampliarse, hay un fuerte rumor que comenzó en los últimos días de la semana pasada y básicamente tomó más fuerza esta semana, que tiene que ver con un triaca negociando con los sindicatos, que podría darse la posibilidad de que Macri firmara un decreto para elevar el ingreso mínimo a partir del cual se calcularía ganancias por decreto, digo de nuevo, antes de el proyecto de ley que se elevaría a las sesiones ordinarias de marzo. Eso descomprimiría la situación porque colaboraría con un mejor fin de año para 300.000 trabajadores. Claro. El sacar el aguinaldo es una buena medida, es un buen parche, pero significa que en el mes de diciembre otra vez todos los otros trabajadores van a pagar un 35% a partir de sus ingresos brutos, lo cual es un montón. Entonces, es una buena señal, pero falta todavía el hecho de saber cómo va a ser la reforma de ganancias que se va a presentar en marzo. Y lo mejor todavía sería presentar una reforma integral del sistema impositivo, absolutamente, que incluya sacar exenciones a los sectores como el juego, como la renta financiera que no están pagando. Que a su vez podrían financiar, digamos, lo que no se pague en otros rubros, absolutamente, ¿no? Y modificar. Porque lo que hay que buscar es financiamiento. Sí, tal cual. Lo que no entra por un lado deberá entrar por el otro. Pero modificarlo de verdad. Creo que Macri debería aprovechar, si es que logra los consensos en el Poder Legislativo, para patear el tablero de una vez por todas y volver a dar las cartas con un sistema impositivo que sea justo, pero que sea progresivo, ¿no? Alto impacto político tuvo este fin de semana la convocatoria de Macri a gobernadores, cuando todos los gobernadores van, incluso los de distinto signo político. ¿Esto tiene impacto también en la confianza en la economía? Sí. ¿Ustedes ven como técnicos de la economía que tiene una alta carga positiva? Sí, es otro aire. Veamos si no, cómo nos afecta la cotización hoy del dólar blue, digamos. El dólar blue hubiera podido serse disparado a 17, y en realidad no, se quedó más cómodo por debajo de los 15 pesos. Eso es un indicador fuerte
de que la gente está esperando y está esperanzada y piensa que las cosas por ahí pueden hacerse de una manera diferente ahora. Cada una de las cuestiones que tienen que ver con política y con aspectos sociales repercute directamente en cuestiones económicas de la economía real. Respecto de los productos de primera necesidad, generalmente estábamos acostumbrados a que en las últimas gestiones se daban como una suerte de canasta básica de alimentos en vísperas de la fiesta. ¿Hay margen para idear una cosa semejante? ¿No hará falta, no será necesario? ¿Cuál es la perspectiva que tenés respecto a este tema? Creo que esa ayuda no puede cortarse de un día para el otro. Son muchas las familias las que estaban esperando esa ayuda y en verdad tampoco hay demasiado tiempo del 10 al 20 de diciembre para poder generar un gran impacto que haga que la gente no, sobre todo cuando los precios han subido y hasta tanto no se pueda negociar si es factible retrotraer los precios. Claro, también hay que aclarar que estábamos acostumbrados a canastas que se anunciaban con bombos y platillos en la capital federal, en provincia de Buenos Aires, y nunca llegaban al interior, ¿no? Sí, también es cierto que hay medidas que pueden disponer los mismos gobiernos provinciales sin depender del gobierno nacional. De todos modos es difícil cambiar el rumbo en 10, 15 días, digamos, cuando todavía hay unas fiestas, hay una inflación estacionaria, hay precios que han subido por especulación. Nada debería hacer pensar que eso se corte de buenas a primeras, que haya un repensar esa ayuda y cómo se vuelca y cómo se distribuye en un año 2016 me parece fantástico, pero tampoco se puede esperar demasiado en 10 días. Seguro. Si hablamos prácticamente en forma simultánea al anuncio que efectuaba el presidente en Pergamino de la eliminación de las retenciones, salieron los principales referentes de la industria en el país a decir: nosotros también, la industria también tiene que tener retenciones cero, o estamos esperando una baja en las retenciones. ¿Es posible disponerlo ahora? ¿Está en los planes? ¿Qué se sabe de esto? A ver, posible es posible. Necesitamos tener fuentes de financiamiento que no van a venir en el corto plazo desde dentro del país, considerando la baja en la cuestión recaudatoria. Si son posibles los préstamos que se están tramitando con el extranjero y esa cuestión parece que puede darse, sí sería factible y de hecho sería una muy buena medida incentivar sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, que también dispara crecimientos hacia arriba y hacia abajo. La automotriz, la construcción y lo que tiene que ver con el campo son industrias que realmente movilizan y generan mano de obra y generan actividad en la economía que luego se podría volcar a las exportaciones, lo que significaría más divisas. Es un círculo virtuoso. Claro. El tema es que hay que apostar fuertemente. Lo de Macri hoy fue una apuesta. Dijo: yo bajo las retenciones, pero ustedes produzcan el doble. Las retenciones en la industria automotriz debería ser lo mismo. Yo bajo las retenciones, pero ustedes no despidan. Y nosotros prometemos ver con Brasil cómo es el tema del provisionamiento de los repuestos y cómo podemos lograr que esos autos puedan ir al Mercosur o se puedan exportar a otros destinos. ¿El motor de la economía está dado sí o sí por estas condiciones que deben modificarse para que la producción pueda remontar a los niveles que veníamos? No. Creo que la cuestión de inversiones que vengan del exterior también son un gran aire fresco que necesita la industria y reglas de juego claros hacia atrás. Indudablemente que tener un tipo de cambio absolutamente bajo hacía que las inversiones no vinieran. Por otro lado, el default técnico en el que estamos también hacía las situaciones de poca certidumbre que teníamos como país hacia futuro, todo en general congeniaba para que no vinieran las inversiones. Pero además no teníamos la posibilidad de remesar las utilidades que se generaban dentro del país al exterior. Entonces, un inversor extranjero traía los dólares, pero luego no se los podía llevar a su casa matriz, ¿no? Entonces, son reglas de juego claras que se tienen que fijar de acá en más. Pero hay un montón de variables que hay que ajustar, que hay que revisar y que hay que volver a poner en camino, digamos. Con lo cual es difícil tanta expectativa para tan poco tiempo. La incorporación de Daniel Scioli a la estrategia de presentación de Argentina frente al mundo para atraer inversiones, ¿es una medida acertada? Sí, por supuesto. Digamos, lo que tiene que demostrarse, y ojalá que sea así, es que Argentina es un bloque y que ya no hay, o que no debería haber pros y contras, digamos, sino que está la oposición y el oficialismo juntos para poder sacar a la economía de adelante. De hecho, lo han dicho casi todos no solamente el jefe de gobierno, sino también la gobernadora de Buenos Aires, y también lo dijo Macri en su momento, digamos. Al país lo sacamos entre todos. Creo que esa es la fuerte apuesta de Macri, a ver que se puede trabajar en equipo, no solamente con la gente de su gabinete, sino que también con los líderes o no líderes de la oposición que se quieran sumar. Sí. Si tenemos en cuenta las reglas básicas de la economía y todo lo que ustedes venían, ustedes como los economistas o la mayoría de los economistas venían criticando de los gobiernos anteriores, ¿vamos por un camino que por lo menos asemeja al camino correcto que hay que tomar? Sí,
pero falta un montón. Pero Bien. porque hay un montón de cosas que ajustar. Esta semana va a ser crítica y clave para lo que tiene que ver con el tipo de cambio, para saber de qué manera los exportadores van a poder liquidar sin tener un nuevo tipo de cambio claro, para saber cómo va a quedar el nuevo tipo de cambio, para saber incluso si el turista va a poder viajar al exterior, si el 35% queda o si el 35% no queda con un nuevo tipo de cambio. Hay un montón de decisiones que nos tocan y que hay que definir en las próximas semanas. El plazo, desde tu punto de vista, es perentorio para hacer los anuncios referidos a esto. Yo creo que lo que tiene que ver con el desdoblamiento del tipo cambiario va a traer bastante tranquilidad. Creo que el desafío ahí es poder manejar un nuevo tipo de cambio, una nueva flotación del tipo de cambio, que en algunos casos se dicen entre 13.80 y un poquito más de 14, digamos, o de 15, y poder manejar eso sin que eso dispare la inflación. Creo que ese es el desafío más importante que tiene en este momento. Pero hay que empezar a destrabar eso, digamos. El hecho de asegurar que vengan las reservas para poder unificar el tipo de cambio, aún sin levantar el cepo, va a ser una muy buena medida y ojalá que todos lo reciban bien, más allá de cómo nos afecte. La designación de un economista en la Embajada de Estados Unidos obviamente no es casual, puede aceitar mucho los mecanismos de auxilio financiero que necesita el país sin tener que volver al Fondo Monetario Internacional y a las recetas mágicas que hemos padecido los argentinos. Del consenso de Washington. Sí, claro, lo ideal sería que Lustó pueda destrabar y aceitar. Tenemos mucho que aceitar, porque básicamente ahí están todos los tribunales que nosotros elegimos para dirimir las cuestiones internacionales. Entonces necesitamos volver a Griesa, necesitamos volver a Pollack y volver a ver de qué manera destrabamos ese conflicto para poder salir de un default técnico. Sí, con la proclama ideológica no llegamos a nada. No, claro que no. Evidentemente las pruebas nos demostraron eso. Absolutamente. Bueno. El relato solo, sin ningún tipo de sustento, con acciones que sean reales y no de fantasía, no nos ha llevado a ningún lado más que al lugar en el que estamos ahora. Liliana, un gusto como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Seguimos con otros temas.